parte de razones y proporciones, pero que ahora vamos a profundizar y vamos a ir como dándole un nuevo camino, en este caso con las proporciones y las razones hacia los porcentajes. Entonces, el objetivo de la clase de día, chiquillos, va a ser definir, por una parte, el concepto de porcentaje, a qué nos referimos cuando hablamos de un porcentaje, y también representarlo como una razón, es decir, vamos a hacer la primera conexión con los conceptos anteriores, revisando y entendiendo cómo es que podemos representar estos porcentajes a través de las razones, es decir, algo tienen que ver y de alguna manera se van a poder relacionar. Así que, tíos, les pido por favor que escriban el objetivo de la clase también para ir registrando lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Les pido por favor, chiquillos, que anoten el objetivo para que comencemos la clase de hoy. Gracias, profesor Diego. Lo escribí en el chat para aquellos que no alcancen a escribirlo desde la presentación, pueden ir escribiéndolo desde ahí. Así que por favor les pido que lo anoten y comenzamos la clase de hoy. ¿Ya está por esto, chiquillos? Ya, entonces vamos a empezar. Ya, chicos, entonces, para empezar a trabajar lo que es el porcentaje, vamos a hacer una pequeña actividad inicial con la que vamos a empezar a un poco a tratar de recordar en algunas situaciones en que podemos escuchar el concepto de porcentaje y también lo que ustedes se imaginan que pueda hacer. Entonces, comencemos a entender el concepto. Primero, tratemos de entender un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de porcentaje y un poquito también entender en qué situaciones lo podemos ver. Leamos y analicemos, chiquillos, la siguiente situación. En un bus interurbano caben 100 personas. Al llegar al paradero, lleva un 50% de su capacidad de pasajeros. ¿A qué, chiquillos? Lo primero que les pregunto, ¿a qué les suena ese 50%? A la mitad, ¿cierto? ¿A alguien le suena otra cosa? ¿O siempre lo asociamos al 50% con la mitad? ¿Y por qué lo asocian a la mitad, chiquillos? ¿Por qué lo primero que se les viene a la mente cuando hablamos del 50% es la mitad? ¿Cómo saben que es la mitad? ¿Pueden ir abriendo su micrófono, levantando la mano? Porque 50% de la mitad es 100%. Ya, porque 50... ¿Y por qué? ¿Pero por qué 100%, la mitad de 100%? ¿Por qué no decimos puede ser la mitad de 300%? ¿Por qué toman el 100? ¿Por qué toman el 100 como referencia? ¿Se han preguntado por qué el 100 es la referencia de todos y como con ese? Porque es más fácil ya. Siempre, si hay algo que nosotros siempre hacemos cuando hablamos de porcentajes, uno sabe inmediatamente y como que ha aprendido con los años que el 100% es como el todo, como que el 100 es el máximo. Y de ahí empieza ya, si el 100% es todo, el 50% es la mitad. El Víctor dice que porque es un número par también puede ser, pero simplemente el 100% se tomó como una referencia, porque
es como tomar una gran figura y dividirla en 100 partes exactamente iguales una de las otras. Y 100 partes iguales es como un número que, el 100 como que es un número como perfecto, el 100%. Además, nosotros en la vida cotidiana también ocupamos de repente no lo ocupamos directamente en esto, pero nosotros decimos, ay, no, hoy día no ando a mi 100%, como que uno sabe inmediatamente que cuando uno dice, hoy día no ando a mi 100%, es porque está hablando como de que no está como full, no está completo, como que no está completamente bien, etcétera. Entonces, por lo general, en la vida cotidiana nosotros también asociamos el 100%, el 100 como el 100 como el máximo. Y no asociamos otro número al 100%, sino llegó al máximo. Entonces, todo eso viene, chiquillos, porque en matemáticas hay una cosa que se llama una convención, es decir, uno que como que establece que esto es el máximo, uno establece reglas, por decirlo. Entonces, en matemáticas, chiquillos, el 100% se establece como que es el máximo, como el tope, que eso es lo máximo que podemos alcanzar. También, Manuel dice, porque es el primer número de 3 dígitos, también puede ser como que es el primer número de 3 cifras, o es el máximo número al que podemos llegar, de 0 al primer número de 3 cifras, también puede ser. También, como dice Manuel, no es un buen argumento que sea como una idea, como un límite, así como una norma para llegar. Pero en todo momento, chiquillos, es una convención matemática. O sea, uno se estableció la matemática que el 100 va a representar el máximo en este caso. O sea, el 100% es lo máximo que podemos alcanzar. Es decir, siempre va a ser el máximo y de ahí vamos a ir disminuyendo. Y aparte que nosotros en la vida cotidiana estamos siempre expuestos a que hayan cosas donde el 100% es el máximo. Sin ir más lejos, chiquillos, tenemos como ejemplo la batería del teléfono. No sé si la pueden ver ahí. Y mi teléfono está en el 66% de batería. Entonces uno sabe que cuando el teléfono le queda menos de 10, es porque, oh, ya tengo que cargarlo. Pero y también de repente el teléfono nos ayuda con los colores, porque de repente, no sé si en sus teléfonos, por ejemplo, a mí por lo menos en mi teléfono, desde el 20% para abajo, la batería en vez de mostrar en vez verde, se pone amarilla. En otros teléfonos va cambiando como de verde, amarilla, y cuando le queda muy poco porcentaje de batería, queda en rojo. Entonces, uno también con eso sabe que eso significa que estamos alejándonos del máximo, o sea, que ese porcentaje representa cada vez menos. ¿Cierto? Que esté representando menos de algo. Y cuando ya nos queda un 1%, es porque es muy, muy poquito. El del Víctor, por ejemplo, cambia de blanco a rojo, pero nosotros sabemos que al ir cambiando el porcentaje va quedando menos. Entonces, algo tiene que ver ese porcentaje con que es menos, representa menos. Y el mejor y más grande ejemplo en donde nosotros también sabemos que están presentes los porcentajes que son en los descuentos de los supermercados, en las grandes tiendas, en los almacenes, en las ofertas de distintas partes. Ahora mismo los que son fanáticos los videojuegos, ahora están las ofertas de la plataforma de Steam, donde hay productos de videojuegos que están con descuento y dicen grandes descuentos, pero o de repente hay algunas marcas de ropa o algunas marcas que son de lujo que dicen gran descuento, o cuando hacen descuento de los autos que dicen 10% de descuento o un 12% de descuento, y uno dice, ¿tan poco? 12%, o sea, por ejemplo, si me dicen que un producto está con un 5% de descuento, ¿valdrá la pena comprarlo? ¿Será tan más barato o no? ¿Qué es más impactante, chiquillos? Que me parezca un cartel gigante que diga 50% de descuento o 20% de descuento. ¿Qué les suena como que es más? ¿Qué más descuento? El 50%, ¿cierto? Entonces uno dice, ah, ya, te tiene 50%. Pero ahí también es donde los supermercados juegan un poquito con los precios, y de repente el descuento más grande no siempre es el más conveniente. O de repente, cuando los vehículos o las cosas de muy alto valor, le dicen, por ejemplo, un vehículo que cuesta 8 millones, 10 millones de pesos, le hacen un 2% de descuento, un 5% de descuento, uno puede decir, un 5 tampoco, pero cuando uno saca ese 5% de descuento, se da cuenta que igual es una gran cantidad de dinero. Entonces, pero no deja de ser poco, o sea, comparado al precio total, no deja de ser poco. Entonces, nosotros diariamente, chiquillos, estamos constantemente relacionando los porcentajes con cantidades, con que es mucho y que es poco. Y siempre el 100% va a ser nuestro máximo, y nosotros sabemos también como referencia que el 50% va a estar a la mitad. Y de ahí se mueven todos los porcentajes.
Y lo último, antes de pasar empezar ya a hablar del concepto, ¿alguna vez han escuchado alguna parte que hablen de porcentajes más altos del 100%? En situaciones en donde hablan, no sé, dio sus 200% o cosas así. ¿Han escuchado situaciones donde hablen del más del 100%? ¿En qué? ¿En qué, por ejemplo, chiquillos? ¿En qué lo han escuchado? Claro, en los videojuegos, por ejemplo, el Manuel dice que le hizo un 120% de daño, o le va a hacer un 100%, 120% en cosas de trabajo. Sí, cierto, por ejemplo, cuando dicen que la productividad de la empresa aumentó un 120%, o cosas así. Vamos a ver también, chiquillos, que cuando nosotros hablamos de sobre el 100% es porque fue más del máximo, o sea, fue mucho más de lo que ya podíamos alcanzar. Entonces, el porcentaje no se limita del 0 a 100. El 0 a 100 es lo que está dentro de los límites del mínimo y máximo. Todo lo que esté sobre el 100% va a ser más del máximo y son casos súper excepcionales y que a mí en lo personal de repente no me gusta mucho ocupar porque se tiende uno a confundir, porque uno sabe que el 100 es el máximo, entonces ¿por qué hablan del 130%? Entonces es como extraño, la verdad. Entonces, pero igual lo vamos a entender. O sea, sin ir más lejos, como por ejemplo, mi computador, por ejemplo, el tamaño del zoom de la pantalla yo lo tengo en 150% porque en el 100% se ve muy pequeño. Entonces uno sabe que el 100% es el máximo y que todo lo que esté sobre él es más grande que él. Entonces, son cosas que nosotros vamos a ir aprendiendo. Pero el porcentaje, la gran ventaja que tiene y lo bueno que tiene es que es un concepto que nosotros manejamos de la vida diaria y que ahora solamente nos toca aprender bueno, nos va a tocar aprender a conocerlo, aprender a entenderlo y sobre todo a calcularlo en distintas situaciones. Así que esa es la primera parte que vamos a ver ahora, que es el concepto de porcentaje. ¿Y qué es y qué significa? Entonces, con su lápiz en mano, chiquillos, vamos a definir ahora lo que es el porcentaje. Entonces, el porcentaje, chiquillos, corresponde a una razón. No vamos a dejar de hablar de esos conceptos que ya vimos anteriormente y vamos a señalar que el porcentaje es una razón entre una cantidad de partes de un 100, de un máximo, de un todo, de un máximo que nosotros hemos establecido como el 100. Es decir, un porcentaje va a representar cuántas partes tomamos de un total, de un máximo, que siempre va a ser 100, en este caso 100 partes, un 100%. Entonces, si lo quisiéramos representar como razón, hablarlo como razón, serían que hemos tomado tantas partes de cada 100 en total. O sea, hemos tomado tantas de cada total de figuras. ¿Se acuerdan que cuando vimos razones, vimos dos formas de las razones, que era comparar dos cosas separadas o donde tomamos una parte del total? En este caso, chiquillos, la razón que representa el porcentaje queda dada por la razón de una parte del total. Tomamos una parte del total, que en este caso es el máximo que podemos tomar, que es el 100. Entonces, cierta cantidad de partes de cada 100 van a representar el tanto por ciento. En este caso yo le puse como la letra B. Si estamos B como cualquier cantidad de partes de cada 100 partes del total, esa cantidad que tomamos va a representar el porcentaje. Por ejemplo, el 13%, chiquillos, es que tomamos 13 partes del total, de cada 100, de un total de 100, y eso va a quedar representado. ¿Cómo lo podríamos leer, chiquillos, entonces, ese porcentaje como razón? Si lo transformamos en razón, son 13 partes de cada 100. ¿Cómo queda representado en razón, escrito en palabras? 13 es a 100, correcto. O sea, 13 es a 100. 13 de cada 100 partes son las que hemos tomado y que representan ese porcentaje. Entonces, allí, chiquillos, yo les muestro tres formas distintas en las que pueden representar el porcentaje. No es necesario que las copien todas, sino que entiendan que el porcentaje es tomar cierta cantidad de partes del total. Y el total siempre va a ser nuestro máximo que hemos establecido, que queda establecido como 100. Entonces, si yo tomo 15 partes, por ejemplo, del total, va a ser el 15%, porque siempre el total va a quedar dado por 100. Dividimos el total en 100 partes distintas.
y vamos tomando partes de ella, y obtenemos el 100%. Y si tomamos, si tomamos todas esas partes, tenemos el 100%, y si tomamos una pequeña porción, vamos a tener un porcentaje que se va a escribir como la cantidad de pedacitos que tomamos de ese total. ¿Se entiende un poco más, chiquillos, lo que es el porcentaje? Sí. ¿Sí? Entonces, cualquier porcentaje va a ser tomar cierta cantidad de partes, un total de 100. Así que copien, chiquillos, por favor, les pido que copien el recuadrito de la definición, con el título que es porcentaje, y que coloquen por lo menos que el ejemplo del 13% se escribe como razón, como 13 es a 100. No les voy a pedir que hagan el cuadrito con todos los figuritas, porque no van a, obviamente, en una cosa de tiempo no vamos a alcanzar a hacer. Así que les pido, por favor, que copien esa definición, que es muy importante. Claro, vamos, por eso decía Bruno delante que no podemos dejar atrás los conceptos de razón y proporción, porque los porcentajes son una forma distinta, pero no tan rara, por así decirlo, de representar las razones y los porcentajes también. Así que sí. ¿Me dicen cuándo estén listos, chiquillos? No sé por qué suena tanto el navegador. Estoy viendo, tratando de configurar los chiquillos. Espero que no sea una molestia para ustedes. Ya, entonces, chiquillos, en esta parte nosotros podemos escribir los porcentajes a partir de saber el porcentaje en sí mismo, y ese lo podemos representar como razón, sabiendo que tantas partes del total van a representar, del total que siempre es 100, van a representar el porcentaje, el tanto por ciento. Por eso ahí dicen entre paréntesis por ciento, viene de porcentaje. Y por ciento, ¿no tiene camuflado ahí el número, un numerito por ahí? Lean la palabra por ciento. 100. ¿Qué número oculta en su frase? El 100, ¿cierto? Entonces, la palabra cuando dice el 15% está indirectamente, ¿cómo se llama? Mencionando que el porcentaje tiene referencia al 100, es decir, 15% es porque es 15 partes de ese 100. Entonces, el porcentaje, el por 100, ya no está, por así decirlo, diciendo de forma bien escondida, bien camuflada, que estamos yéndonos hacia un 100, un total de 100. ¿Copiar la definición, chiquillos, de porcentaje? Yo no todavía, profe. Ya, unos minutitos, chiquillos, para que avancemos a lo otro, que es como el caso inverso. Y van a ver de qué se trata. Analizando los que faltan, Bastián ahí también me avisa si que están listos. El profesor también los deja. Listo. ¿Ya? ¿Y los demás están listos, chiquillos? Estoy buscando aquí en mi pieza si tengo alguna cosa que también trae lo que quiero explicar, pero parece que no la encuentro. ¿Se ha fijado también de repente cuando salen productos que dicen ahora con un 20% más? Entonces, o ahora con un 4, con un 30% más. Entonces, uno como, y de repente dice, ¿y pero cómo saber cuánto es más? Eso es lo que vamos a ver mañana, tíos. Mañana vamos a aprender a calcular los porcentajes a partir de ahora de las proporciones. Es decir,
Ya vimos que se representan como razón, pero ¿cómo llegar a un porcentaje? O sea, si yo sé que cuánto es el 100%, cuánto va a representar el 50% de eso. ¿Cómo sacar un pedacito, cómo representar ese pedacito? ¿Benja? Por ejemplo, un ejemplo de cuando se compra un videojuego por internet dice un 70% de descuento y a veces en ese descuento el videojuego llega a valer como 3 lucas 33, algo así. Sí, eso es lo que les estaba explicando ahora recién. Es que vamos a ver también cómo calcularlo, o sea, cómo ellos saben que el 70% me deja el producto a ese precio. Entonces, nosotros vamos a aprender también el mecanismo, la forma, a partir de las proporciones, de cómo sacar ese calcular porcentajes. Ahora estamos representándolos, porque son el 13% de un 100, pero puede que no siempre sea de un 100, sino que sea de más. Entonces, ahí entran en juego lo que son las proporciones. Bien, sigamos. Y como dice ahí, desde la razón, chiquillos, también podemos construir el porcentaje. Es decir, si nos dan la razón a partir de las partes divididas en 100 trocitos, también nosotros podemos construir el porcentaje. Entonces, si nos dicen, por ejemplo, que la razón de los trozos tomados y del total es 7 a 100, ¿qué porcentaje representaría ese, chiquillos? ¿Qué porcentaje representaría entonces si tomamos 7%, ¿cierto? 7%. 7%. Entonces, nosotros podemos obtener el porcentaje desde un camino, es decir, podemos representarlo desde la escritura del porcentaje propiamente tal, o bien podemos saber cuánto porcentaje es si venimos desde la razón. Es decir, si nos dan la razón, también nosotros vamos a poder llegar a ese porcentaje. Sin embargo, chiquillos, espérenme que no. Sin embargo, no siempre, anoten, mientras escriben esa parte, chiquillos, por favor, esa parte cortita, y el ejemplo, y ahí ponen que ese 7 a 100 es 100%, el 7%, perdón. Sin embargo, chicos, no siempre vamos a tener casos en donde la razón sea tan directa a calcular el porcentaje. Y eso es lo que vamos a aplicar en un momento más, que es un poco un adelanto de lo que vamos a hacer el día de mañana. Así que denme un segundo, chiquillos, mientras copian, yo voy a buscar mi pizarrita y les muestro otro ejemplo. Ya. Entonces, como les decía, chiquillos. Profe, o una de dos se le está cayendo el internet, ¿a mí o a usted? Tío, ustedes me dicen, si me escucha bien, pueden revisar ahí si es que qué problema es, de dónde viene el problema, si es mío o del computador, del internet del Benja. Yo lo veo bien. ¿Sí? Me Ya, parece Benja, que el se nos mío, pone porque conexión el también. mío está al puntito nomás. Ah, ya. Ahí puedes ir, revisa tu conexión, Benja, para que cualquier cosa recuerda que la clase se está grabando. Entonces, chiquillos, nosotros también podemos encontrar la siguiente situación. Si yo les dijera, ven en la pizarra, ¿cierto? ¿Sí? Si yo les dijera que esa razón, esa 4 a 20, también representa un porcentaje, así a primera, ¿me podrían decir qué porcentaje es? Sería el 4% de 20 de 20. Pero hay algo que no calza ahí. Nosotros dijimos que el porcentaje, ¿en cuánto era el máximo? ¿En cuántas partes se divide? El 20 sería nuestro 100% en este caso. ¿Así de directo? ¿Sí? No, no siempre, Bastián. Y como dice la Amalia, nuestro máximo son 100 partes. Pero yo ayer, ¿se acuerdan cuando ayer qué truco les enseñé para transformar esto en una razón equivalente en proporción? ¿Qué había que hacer arriba y abajo? ¿Se acuerdan lo que vimos ayer? Multiplicar o amplificar, como dice la Constanza. Correcto. Si nosotros amplificamos esto, chiquillos, podemos volver a representar esta razón como otra razón que sí tenga el 100 abajo.
Entonces, aquí van a tener, como dijo ayer la Javi Reyes, que lo recuerdo muy bien, aquí las tablas de multiplicar son importantísimas. Entonces, vemos acá. ¿Qué nos importa acá, chiquillos? ¿Qué no entendiste, Javi? Ya, pero Javi, por favor, insisto, avísenme, recuérdenmelo cuando empecemos a ver el concepto, porque si yo sigo avanzando y no me dicen, yo no tengo idea. Javi, voy a volver entonces a la presentación, a la parte de porcentajes para volver a explicarlo. Ahí está. Dice, no te preocupes, Javi, pero Javi, yo ya les dije el otro día lo mismo y no quiero que vuelva a pasar. Javi, el porcentaje es una razón una razón al final de cuentas que representa la cantidad de partes que hemos tomado de un máximo, que en este caso el máximo o el total son 100 partes. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del 13%, es porque hemos tomado 13 partes de un total de 100. Es decir, 13 partes de ese 100% las hemos tomado. Y eso representa el 13%, 13 partes de 100. Entonces podemos representar el porcentaje así 13% con el simbolito de porcentaje, y eso nos va a decir, si por ejemplo miramos directamente el 13%, que hemos tomado 13 partes de 100, o sea que su razón es 13 es a 100. ¿Entendiendo un poco más ahí? Que tomamos 13 partes de 100. Y lo podemos construir a partir del porcentaje, construir la razón, 13% son 13 es a 100, o bien podemos representar desde la razón el porcentaje. Es decir, si nos da la razón de 7 a 100, nosotros sabemos que tomamos 7 partes de un total de 100. Siempre 100 es nuestro máximo. Entonces, ¿qué porcentaje quedaría ahí, Javi, si tomamos 7 partes de 100? ¿O 7 a 100? Ahora no nos están diciendo el porcentaje, ahora tenemos que descubrirlo. Si nos dicen que tomamos 7 partes de 100, que es el máximo, ¿qué porcentaje representa eso? Si tomamos 7 partes de 100. Javi, nosotros sabemos que el porcentaje representa la cantidad de partes que hemos tomado de un 100%, que son 100 partes iguales. Entonces, cada vez que nosotros señalamos... Bastián, tu micrófono está abierto, por fin. Entonces, nosotros decimos el 5%, hemos tomado 5 partes de 100, o sea, 5 es a 100. Si ahora yo te digo la razón, podemos construir el porcentaje, ¿sí? La relación entre ambas partes. Si yo te digo, por ejemplo, 10 es a 100, yo tomé 10 partes de 100. Entonces, esas 10 partes, ¿cómo quedarían representadas en porcentaje? ¿Cómo lo diríamos? ¿Qué porcentaje representa 10? Javi, ahora dijimos 10. No es el ejemplo de la presentación. 10 entonces, ¿cierto? Sería 10%, porque tomamos 10 partes de 100. Siempre se toma las partes desde las 100. ¿Se entiende? Entonces, si yo, por ejemplo, te digo el 30%, ¿cuántas partes tomé del total, de las 100? 30, ¿cierto? O sea, 30%, 30 partes del total las tomé y quedaron como razón. ¿Se entendió un poco más, Javi? Ya. Entonces, lo que yo les he explicado, chiquillos, que es un poco lo que vamos a hacer mañana, es que, por ejemplo, en esa razón también podemos descubrir el porcentaje, pero recuerden que siempre lo de abajo debe ser 100. Es decir, vamos a tener que buscar una razón equivalente, que era lo que hacíamos cuando buscábamos las proporciones. Entonces, de 20, ¿qué número hay que multiplicar a 20 para llegar a 100, chiquillos? Para poder transformar 5. eso en un 5, ¿cierto? Y cuando amplificábamos, se multiplicaba arriba y abajo por el mismo número, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Entonces, arriba se multiplica por 5 y abajo también. Entonces, ¿cuánto queda arriba, chiquillos? 4 por 5. 20. Y ya sabemos que 20 por 5 es 100. Esa razón, 20 es a 100,
¿Se parece a la que hemos estado ocupando para sacar porcentajes? Donde el 100 es el total abajo. Entonces, ¿qué porcentaje es? ¿Qué porcentaje sería ese 20 de 100? 20%. Entonces, eso sería el 20%. Entonces, eso lo vamos a dejar escrito mañana. Entonces, nosotros podemos, a partir de una razón que no siempre está partida por 100, transformarla a partir del truco que les enseñé ayer y llevarla a una razón que sí representa el porcentaje, que son tantas partes de 100. Y te fijas, Bastián, que tú habías dicho que era 4%, que claramente no es 4%, sino que es 20%. Sí, profe. Entonces, tenemos que transformar esas razones en razones que representen porcentaje, que eso va a ser el tema de mañana, en donde mañana vamos a ver las razones y fracciones también que representan fracciones. Siempre se tiene que llegar a 100 en el denominador, porque siempre nuestro máximo es 100%. Si no lo está, tenemos que hacer el truquito. No hay problema, vea. Recuerda que la clase se está grabando. Entonces, un último rápido. A ver, ¿cuál puede ser? Ya, ese, el de abajo. ¿Por cuánto tenemos que multiplicar, amplificar para poder llegar a 100? Ahí. ¿Con cuánto multiplicamos el 25 para que logremos llegar a 100? Por 3. 25 por 3 es 75, Bruno. ¿Cómo da lo mismo, Javi? O sea, da lo mismo que sea el número de acá abajo. Ya, dieron el número, pero Javi, explícame bien tu pregunta. Ah, no da lo mismo. Tenemos que siempre amplificar por un número que haga que el número de abajo de 100. Siempre, eso es lo que importa. Y eso es lo que vamos a explicar con más detalle mañana, Javi. Siempre debemos amplificar por un número que obliga al que el de abajo dé 100 siempre. ¿Se entiende? Entonces, si amplificamos arriba y abajo por 4, Javi, obligamos que el 25 de abajo se haga 100, porque 25 por 4 son 100. ¿Y arriba cuánto quedaría, chiquillos? Si amplificamos el número de arriba por 4. 28. Entonces, Javi, dime tú misma, la misma Javi va a decir, ¿qué porcentaje queda entonces ahí? ¿Qué representaba esa fracción o esa razón? ¿Qué porcentaje representaba? El 28%, muy bien. ¿Se entendió entonces cómo también, aquí también hay un truco? O sea, el truco de ayer no quedó, no fue porque sí, sino que aquí también está ahí. ¿Cómo se llega al número de arriba? Multiplicando también por el de abajo. O sea, si amplificábamos el 20 por 5, por ejemplo aquí, el 4 también se multiplicaba por 5. Y cuando transformamos la razón en una que tiene segundo término 100, el número de arriba automáticamente es nuestro porcentaje. Eso lo vamos a explicar con más detalle mañana. Pero era como para que supieran que no todas las razones son por 100, sino que pueden estar por otro número, pero nosotros podemos transformar esa razón o en ese truquito que les enseñé ayer para que vuelvan a ser la razón que nos sirve para calcular el porcentaje. De nada, Connie. Así que eso, chiquillos, con esto introducimos el concepto de porcentaje y el día de mañana continuamos con esta parte. Recuerden que mañana es esta semana número 1, o sea, mañana nos toca clases el día viernes a las 10:40. De todas maneras, lo voy a publicar nuevamente en el Classroom para que no se les vaya a olvidar. Así que mañana seguimos con esto, que este tema, a mí en lo personal, el porcentaje a mí me encanta. Es uno de los temas de números que a mí me encanta, porque es súper entero y se puede aplicar en un montón de cosas. De hecho, el segundo trabajo que viene este mes, el que viene el 19, si no me equivoco, va a ser, vamos a tomar ahí algunas revistas, algunas cosas, y vamos a calcular porcentajes con ellos. Así que eso, pues, chiquillos, nos vemos el día de mañana a las 10:40. Cuídense harto y que tengan muy, muy buen día. Así que estén bien, chiquillos, nos vemos. Muy bien. Chao. profe. Los chiquillos. Que estén bien.